Buenas tardes con todos. Hoy reiniciamos de nuevo el número 2 de esta sesión de la Biblia y su mensaje. Mis primeros pasos con la Biblia. Vamos a iniciarlo siempre con esta oración, pensando siempre que la Biblia hay que orarla, aun cuando la estudiamos. En el subconsciente nuestro estamos orando, aun cuando estudiemos problemas áridos, de cosas que solamente la mente puede al parecer ocuparse, que en el fondo de nuestro corazón, aun eso tan árido como es el estudio de lenguas y demás, estemos siempre orando. Vamos a empezar así, pidiendo al Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Decíamos, la Biblia es como un sagrario del cual nos habla el Espíritu Santo, mandado por Jesús. Jesús decía, Él les va a recordar lo que yo les dije. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente por el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y como siempre invocamos a nuestra Madre, que nos presenta la Biblia como el gran regalo de Jesús antes de subir al cielo. Virgen de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, hoy vamos a comenzar una serie de puntos muy importantes, pero los vamos a tratar lógicamente de una manera somera, muy breve. Primero vamos a comenzar la sesión, la clase, con este tema. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Bien, la Biblia comenzó a escribirse hacia el año 950 a.C., en tiempo de Salomón. Ya habían pasado los tiempos en que los judíos, saliendo de Egipto, habían pasado 50 años, 40 años por el desierto, habían llegado a la tierra prometida, habían ocupado esa tierra. David había logrado unificar todas las tribus, conquistar Jerusalén, que fue la capital del nuevo reino, y Salomón, que por su sabiduría inculcó el escribir, los escribas que escribieran las historias del reino, empezaron a escribir la Biblia, que llamaríamos, empezando por el capítulo 2 del Génesis, 950 a.C. Se fueron escribiendo los libros hasta el año 50 a.C. El libro de la sabiduría es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Viene después el Nuevo Testamento. Jesús no escribe nada, no manda a escribir nada y muere. Pero a los 20 años de muerto Cristo, los cristianos, el Espíritu Santo impulsa a poner por escrito ya el mensaje que oralmente nos había transmitido Jesús. Y San Pablo entonces empieza con la primera carta a los tesalonicenses del año 51. Y se van escribiendo las diversas cartas, después los evangelios y después el último, el Apocalipsis, hacia el año 100. Redondeando entonces, la Biblia se escribió desde el año 1000, digamos, hasta el año 100 después de Cristo. La Biblia se escribió entonces desde el año 1000 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Es fácil, redondeando así, recordarlo. Bien, entonces después vamos a seguir otro tema.
va a ser el tema segundo, que va a ser los idiomas en que se escribió la Biblia. Bien, la Biblia se escribe en prácticamente 2 idiomas. El hebreo, todo el Antiguo Testamento. Después vamos a ver menos 7 libros que llamaremos deuterocanónicos, que escriben en griego. Pero el Antiguo Testamento, todo en hebreo. Todo el Nuevo Testamento, prácticamente todo en griego. Después vamos a ver, excepto el Evangelio de San Mateo en arameo. Bien, así. Entonces, en 2 idiomas se escribió la Biblia. Está el arameo también, en el que se escribe el libro de San Mateo. Esa copia del libro de San Mateo en arameo se perdió. Por tanto, el San Mateo que leemos está tomado del San Mateo ya, digamos, traducido al griego, ¿no? Bien. Pero lo único interesante de lo que diríamos, si el Nuevo Testamento, los Evangelios fueron escritos en griego, no obstante, tenemos muchas palabras en los Evangelios que vienen del arameo, la palabra, el idioma en que Jesús se expresaba frente a la gente. Y los hagiógrafos, los que escriben los libros santos, quisieron guardar algunas palabras en arameo de Jesús, a pesar de que ellos escribían en griego, porque escribían para todo el mundo entonces conocido que hablaba griego. Algunas palabras, por ejemplo, Abba, Padre, ¿no es cierto? Es una palabra aramea. Está en Mateo 14, versículo 36. Pablo también 2 veces habla de Dios como Abba. En Gálatas 44, 6 y... Bien, Éfata, ábrete. Cuando Jesús va a abrir los oídos de un sordo, le toca los oídos con sus dedos y le dice, Éfata, Éfata, ábrete. Mateo 7, 34. También dice el Evangelio, la cumbre del montecito donde se crucificó Jesús se llamaba Gólgota, el monte de la calavera. Gólgota, arameo, Mateo 27, 33. Y también esas palabras tremendas de Cristo en la cruz, dirigiéndose al Padre. Eloí, Eloí, lema sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los evangelistas quisieron traerla en arameo, esas palabras, tomadas de un salmo, bien, pero dirigidas al Padre, ¿no? Bien, está en Mateo 15, 34. Bien, otra nota que diríamos, antes de abandonar este tema de los idiomas en que se escribió la Biblia, es que el hebreo se perdió. Los judíos que hablaban hebreo olvidaron el hebreo. ¿Cuándo? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, al año 587, el cautiverio dura hasta el 538. En esos 49, 50 años los judíos olvidaron su lengua y hablaban la lengua de los captores, de sus dueños, el arameo. Entraron a Babilonia hablando hebreo y Dios los sacó de Babilonia para reconstruir Jerusalén y el reino de Israel hablando arameo. Por eso en las sinagogas, en tiempos de Jesucristo, la Biblia la leían en hebreo, pero la gente no comprendía, había que traducir al arameo. Bien, se perdió entonces el hebreo y Jesús y su gente hablaban arameo. Ahora, interesante, el hebreo se recuperó en el siglo XIX, es decir, ayer, cuando los judíos dispersos por todo el mundo, se llamó diáspora, ese movimiento en que cuando los romanos destruyeron Jerusalén y restruyeron Israel, Jerusalén y el templo, se dispersaron por todo el mundo. Pero en el siglo XIX, después de 9 siglos, empezaron a reunirse y la Sociedad de las Naciones Unidas y demás
le dio un territorio allí, lo que es hoy Israel. Empezaron a reunirse judíos que venían de todos los horizontes, cada uno con su lengua diferente. Entonces tuvieron la oportunidad y la gran idea de resucitar el hebreo, una lengua hebrea para los judíos que venían a reconstruir el Estado hebreo. Y hoy se habla hebreo reconstruido, revitalizado, revivido, resucitado en el territorio de los judíos. El sionismo lo recuperó. O sea que en tiempos de Jesús, el pueblo hablaba arameo. Jesús hablaba arameo, predicaba en arameo. El hebreo solamente se leía en las sinagogas. Aquellos que lo conocían, los sabios, los escribas, había que traducir para el pueblo. También hablaban griego en el comercio, en el tránsito de nación a nación, porque en el 333, hacia el siglo IV, el famoso general, en fin, ¿cómo se llama? Invadió Alejandro todo el mundo conocido prácticamente hasta la India y se impuso la lengua griega. Entonces los judíos también, más o menos, conocían el griego, que se usaba sobre todo en el comercio. Y también se empezaba a utilizar el latín, porque en tiempo de Cristo, ya el general Pompeyo, en el año 63, había invadido ya Israel y estaba dominando el imperio romano, que impuso el latín. Ya empezaba el latín un poquito a hablarse en los círculos, diríamos, de la administración romana. Bien, después aparece el griego, como dije, en los años 333, más o menos. Alejandro, el rey de Macedonia, de Grecia, impuso el griego por todo el mundo conocido, y no solamente la lengua, sino su cultura. Entonces sucedió una cosa, que las grandes bibliotecas, la gran biblioteca de Alejandría, ciudad fundada por Alejandro en la desembocadura del Nilo, allí sobre Egipto, ese gran libro que se llamaba la Biblia, que estaba en hebreo, quisieron que fuera traducido para sus bibliotecas. Y entonces los 70, que se llama, se pone así siempre los 70, él siempre va a aparecer, digamos, escrito, no van a decir nunca 70, van a decir así, con números romanos, 50 más 10 más 60 más 10, 70. Son 10 autores que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Entonces, la traducción en griego de la Biblia se llama los 70, unos autores que la fueron traduciendo a lo largo de mucho tiempo, del 300 al 100, fueron traduciéndose los diversos libros de la Biblia al griego. Y los apóstoles, al predicar, Pablo y los apóstoles, Pablo en sus cartas, van utilizando siempre el griego de esa Biblia, de los 70, ¿no es cierto? Bien. Acuérdense entonces, el Nuevo Testamento escrito en griego, excepto Mateo, un grupo capitaneado por San Mateo, dijeron, vamos a escribir en el arameo, la palabra que habla nuestro pueblo, vamos a escribir en esa lengua los dichos y los acontecimientos de Jesús. Pero se perdió esa versión del hebreo, del arameo. Y el evangelio que tenemos de San Mateo lo tenemos porque fue traducido al griego. Bien. Entonces tenemos así que la lengua principal entonces en tiempos antes de Jesús era el hebreo. El arameo después circunstancialmente y después en tiempos de Jesús el griego. Bien, después otro tema que veríamos sería el tema de las versiones. El tema de las versiones. ¿Tenemos los originales nosotros de la Biblia? ¿Dónde están los originales de la Biblia? Originales de la Biblia. Vamos a poner simplemente originales para ser breves.
con un punto de interrogación. ¿Dónde están los originales de la Biblia? Y aquí pondremos 3, ya vamos por el tema 3. Bien, los originales de la Biblia no existen. Bueno, porque claro, se escribe sobre algo, sobre hojas, sobre libros. Y dada la fragilidad del elemento entre lo que se usaba entonces, esos elementos no resistieron el paso del tiempo. Se escribía entonces en papiros. Los papiros eran unas hojas en las que se escribía y que procedían de una especie de vegetal que se criaba en las orillas del río Nilo, del papiro se llamaba el vegetal, y aplastadas, bien tratadas y condicionadas, eran los papeles sobre los que se escribía. Una ciudad que se llamaba Biblos, es una ciudad fenicia y está sobre el Mediterráneo, a 40 kilómetros de Beirut, actual más o menos. Una ciudad muy antigua, de 5.000 años antes de Cristo, ya estaba esa ciudad. Bueno, fue un centro de la escritura alfabética y el centro comercial y de fabricación del papiro. Traían el papiro del Nilo por barcos y de ahí lo manufacturaban y se escribía mucho sobre ese libro. El papiro, los egipcios lo llamaban la flor del rey. Papiro en Egipto significa flor del rey, porque era una planta que el monopolio la tenía el rey de la fabricación del papel y lo vendía después a su antojo. Pero con el tiempo, ya digo, la industria se derivó hacia la ciudad de Biblos. Entonces, la escritura, de paso, decimos, nació entre los hombres hacia el año 4000 a.C. Después ya se empezó a escribir en tablitas, en cera, hasta que empezó el papiro hacia el siglo IV más o menos. En tiempo de más o menos de Alejandro Magno, ya era el papiro era el material más utilizado para escribir. Después comenzó a venir a uso también otro elemento que se llama el pergamino, que eran pieles de cabritos, de corderos jóvenes, muy bien tratados, lógicamente muy bien tratados, se les sacaba la piel, se la pelaba, diríamos, y quedaban allí unas placas para escribir muy sólidas. Estas fueron lentamente desplazando al papiro. Evidentemente el pergamino era más caro, había que tratar esa piel con mucho cuidado, muy bien curtida y demás. Para las cosas más comunes se siguió usando siempre el papiro, pero hasta en la Edad Media, hasta el siglo XI, casi hasta la edad de Santo Tomás. No, Santo Tomás ya no lo conoció, pero hasta ahí nomás, hasta el siglo XI, aún se escribía en papiros, ¿no? Pero evidentemente los mejores escritos van siempre en pergaminos. Estos pergaminos entonces venían de esa ciudad que se llama Pérgamo, que está sobre el Asia Menor, al noreste de Turquía, a unos 30 kilómetros del mar Egeo. Una ciudad muy especializada en ese tipo de industria. Y de curiosidad, les voy a leer un texto de San Pablo en su carta segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13 que dice: cuando vengas, le está hablando a su discípulo, cuando vengas, dice, tráeme la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo, y también tráigame también los libros, los papiros. Los papiros se llamaron después biblos por la ciudad, los libros, biblos, libros, pero eran los papiros.
Tráigame entonces los libros de papiro y especialmente todos los pergaminos. O sea que Pablo también usaba papiros y pergaminos. Bien, es importante todo este tema de, entonces no se conservaron de la Biblia ningún texto original por la fragilidad de los elementos en que se traducía. Bueno, pero había entonces versiones. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros y cómo llega? Bien, entonces vamos a pasar a un tema 4. Tema 4 va a ser las versiones, los códices. Bien, las versiones principales tenemos, primero los códices. Los códices son manuscritos antiguos, muy antiguos, entre los cuales están también copias de muchos libros de la Biblia, códices. Uno de los códices mejores es el Código Sinaítico, es del siglo IV, ¿no es cierto? Está todo el Nuevo Testamento escrito en papiros, no en pergaminos. Un pergamino de hace 14 siglos se conserva en el Vaticano, pero todo el libro con letras a colores, muy bien iluminadas, una maravilla, ¿no? Bueno, a lo largo de las bibliotecas del mundo hay como 1200 códices, es decir, trozos de escritos, manuscritos en papiros ya, porque no digo en pergaminos, porque los papiros ya no llegan a soportar tanto tiempo. Las versiones. Las versiones son las traducciones. Hay tres principales versiones de la Biblia con traducciones, ¿no es cierto? Una, diríamos, la versión de los 70, ¿no? Ya vimos la traducción de que esos 70 misteriosos traductores a lo largo de un largo tiempo fueron traduciendo la Biblia del hebreo al griego. Esa es la versión principal que se tiene en memoria, ¿no es cierto? Y esa versión de los 70 se compone de 39 libros. Libros que son los escritos en hebreo, llamamos el códice palestinense en hebreo, pero en la edición de la versión de los 70 añade 7 libros más escritos en griego, más 7. Entonces, 46 libros del Antiguo Testamento. La versión de los 70 traduce los 39 libros que tiene el códice palestinense, que están todos escritos en hebreo, pero añade 7 libros más escritos en hebreo, en griego. Bien, esa es la versión primera. La otra versión, digamos así, importante, ya es la Vulgata. Pasan los siglos y si del hebreo se tradujo al hebreo por los 70 la Biblia, después ya Roma impuso la lengua latina al mundo y entonces hacia el año 400 más o menos se pone la Vulgata, que San Jerónimo traduce toda la Biblia al latín.
Pompeyo había tomado Jerusalén y la Biblia al año 63, impuso entonces el latín para todos lados. Y entonces hubo que traducir la Biblia a un idioma que ya la gente no hablaba, partir de lengua que la gente ya no hablaba, el griego, y entonces al latín. Mira, resulta eso. Curioso, acuérdense que la cruz tenía 3 INRI que decimos en las cruces, ¿no es cierto? Estaba escrito Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, porque ahí estaban los soldados romanos. Estaba en hebreo, que seguramente era arameo, porque el hebreo ya no lo hablaba nadie, y el otro en griego. En la cruz esa indicaba entonces ese confluir de lenguas que había entonces en ese tiempo. Y por fin la tercera versión, digamos así, de la Biblia es la, digamos así, la Neovulgata. Neovulgata. Es actual. La ordenó Juan Pablo II hacia 1964, creo más bien, sí, hacia 1979, a modernizar la traducción de San Jerónimo, adaptándola a estos tiempos. Recordemos que la Biblia pudo ser escrita ya en lenta de imprenta porque se acabaron los papiros y los pergaminos, porque en 1440 Gutenberg inventó la imprenta y de los primeros libros que imprimió fue la Biblia, en 1550. Vamos a ir a otro tema entonces, rapidito, porque el tiempo se pasa. Vamos a ir al tema, digamos así, ¿por qué tema vamos? Por el quinto, el canon de la Biblia. ¿Qué es eso del canon? Canon era en ese tiempo una especie de caña que era con una medida, que era para medir. Bueno, y entonces se utilizaba también para ver lo que era auténtico, ¿no es cierto? Una medida que decía qué era verdadero y qué no era verdadero. Se utiliza como una regla de fe. Un libro, el canon, entra dentro del canon, está inspirado, forma parte de la Biblia, está dentro del canon. Si está fuera del canon, no es inspirado, no es un libro sagrado. Bien. Los libros canónicos, entonces, son los verdaderos inspirados de la Biblia. Esta lista oficial y definitiva de los libros sagrados, como decíamos, la Biblia tiene 73 libros, del Antiguo Testamento y del Nuevo. Bien, canon bíblico. Ahora, pudiéramos decir otro tema, relación entre la Iglesia y el canon. ¿Qué significa esto? Significa una cosa muy importante, sobre todo en relación con nuestros hermanos evangélicos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en determinar el canon? Es decir, ¿quién dice que estos libros son inspirados o no? ¿Este libro es inspirado, sí o no? ¿Quién dice eso? Nosotros decimos que la Iglesia tiene ese privilegio y ese encargo de Jesús. La Iglesia entonces puede decir, este es inspirado, no es inspirado. Y nos basamos, abreviando siempre, en Mateo 16, 19. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Después le va a decir a Pedro, tú confirma a tus hermanos. Entonces, lo que es fe, los temas fundamentales de la fe, es el Papa que fue puesto por Cristo como fundamento de la Iglesia.
Y un fundamento de la Iglesia es la capacidad de decir que este libro es bíblico o no, que es inspirado o no. Bien, bien, entonces esa es la relación entre Iglesia y Iglesia. Evidentemente los evangélicos no van a estar de acuerdo muchas veces, ¿no? Bien. Entonces vamos a decir ahora, ¿cuándo se estableció el canon bíblico actual que nosotros tenemos que señala 700 libros, 73 libros en la Biblia? ¿Cuándo el canon, digamos así? La iglesia primitiva se dio el trabajo, la tarea, bien pronto de usar de ese privilegio de establecer cuáles libros eran o no auténticamente inspirados. ¿Por qué? Porque hacia el siglo II, III, IV, junto a los 4 evangelios que conocemos, se daban muchos otros evangelios. Evangelio de San Tomás, Evangelio de Santa María Magdalena, diversos escritos que corrían por aquí. Y la iglesia tomó esos 4, Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Esos son los únicos evangelios auténticos, están en el canon. Y los otros les llaman apócrifos, libros que están allí, pero no tienen ese sello de haber sido inspirados, no pertenecen entonces a la, digamos así, a la inspiración. Bien, y diríamos, entonces, de curiosidad, diríamos que esos libros, esos evangelios que no pertenecen al canon, no están inspirados, pero eran libros como devotos. Y entraron muchos de esos evangelios apócrifos en la liturgia. Muchos se van a admirar si le decimos que la madre de la Virgen era Santa Ana y su papá Joaquín. ¿Dónde está en los evangelios eso? Están en los evangelios apócrifos. Pero la gente leía esos libros y después se quedaba con eso, ¿no? Y bueno, y pasó a la liturgia, pero no están en la Biblia eso. Después también que Jesús tenía el pesebre entre el asno y el buey. Eso no está en los evangelios, están los evangelios apócrifos. Y bueno, eso como era pintoresco, lindo, la gente lo incorporaba en la liturgia, y hoy hacemos los belenes entre el buey y el asno. Y son de los evangelios apócrifos, ¿no es cierto? También Verónica, que allí a Jesús en su vida al Calvario, en el camino al Calvario, le limpió el rostro con aquel velo y que quedó el rostro de Jesús. Bien, son de los evangelios apócrifos. No son falsos o no falsos, no son inspirados. La iglesia dice, no forman parte de la Biblia. Bien. Bueno, ¿y cuándo se estableció el canon? Bueno, el canon, la iglesia tuvo ese choque, digamos así, con tantos evangelios apócrifos en la ciudad de Hipona, en África, y en la ciudad de Trento, más modernamente. En la ciudad de Hipona, ahí se dijo cuáles eran, de ese entonces todavía había dudas, pero fue estableciendo la iglesia cuáles libros eran los auténticamente inspirados, siglo IV, 393. Y después hubo muchas cuestiones con los evangélicos, sobre todo algunos libros del Antiguo Testamento, sobre todo Macabeos y demás. Entonces en Trento la iglesia, en 1546, estableció de una vez definitivamente cuáles eran los libros inspirados, ¿no es cierto? En la Biblia 73 libros, ni uno más ni uno menos. Bien, ahí quedó fijo. Bien. Y ustedes dirían, ¿y qué criterios usó la iglesia para decir este es inspirado o no es inspirado? Bueno, otro tema que lo vamos a dejar. Como ven, vamos rápidamente sobrevolando temas, pero están muy bien para mis primeros pasos. Conocerlos, saber lo esencial, que es lo único que nos interesa. Para profundizar hay tiempo, pero esto es lo central. Bien. ¿Qué criterios usaba la iglesia
Estamos en el tema, ¿cuál? Ya en el 8, el tema 8. Criterios que la Iglesia usó para decir esto es inspirado o no es inspirado. El primer criterio es que para los libros del Antiguo Testamento, el uso que hizo la Iglesia hasta entonces de los libros del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, la Iglesia adoptó lo que diríamos el canon, digamos así, alejandrino, los de los 70, que habían traducido todos los libros de hebreo del canon palestinense, ¿no es cierto?, más 7 otros libros escritos en griego. Y esos libros la Iglesia los usó. Jesús mismo en su prédica, Pablo en sus cartas, vemos que manejaban ese digamos así, el código alejandrino, en el que estaban también esos 7 libros, digamos así, que después vamos a llamar, se llaman deuterocanónicos, después lo vamos a los apóstoles y bueno. Otro criterio para el Nuevo Testamento, tenían que ser libros o documentos del tiempo de los apóstoles, no un evangelio del siglo IV, III, II, cuando ya todos los apóstoles habían muerto y demás. Los evangelios tienen que ser libros, digamos así, inspirados del tiempo apostólico, no posteriores. Y también de uso litúrgico, por el uso litúrgico que le hacían los cristianos en las oraciones que aparecen y demás. Vemos que ahí aparecen citados esos libros que nosotros llamamos hoy canónicos, ¿no es cierto? Estos libros y no otros. Entonces la Iglesia se basaba en la liturgia, en el uso que le daban los fieles, que eran del tiempo de los apóstoles. Bueno, esos son los criterios que tenía la Iglesia, que era iluminada, decíamos, por el Espíritu Santo, porque a la Iglesia fueron confiados no solamente la conservación de los libros, sino también, después vamos a decir, la interpretación. Bueno, otro tema, digamos, van a ver por ahí unos términos medio difíciles que se llaman protocanónicos y deuterocanónicos. ¿Qué son libros protocanónicos? Son esos libros de los cuales nadie dudó nunca de su inspiración, ¿no es cierto? Todos de acuerdo que son la Biblia, ¿no es cierto? Y los deuterocanónicos son libros como que están a la cola y que algunos dudan de que fueran inspirados o no. Bueno, por ejemplo, del Antiguo Testamento hay 7 famosos libros que son de los deuterocanónicos, bueno, que se los cito, están ahí en el folleto, ¿no? Del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y los 2 de Macabeos. Diríamos, la versión de los 70 tradujeron del hebreo todos los libros y añadieron estos 7 que estaban escritos en griego. Esos son los deuterocanónicos que los judíos jamás aceptaron porque vienen escritos ya en griego, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento son 7 también deuterocanónicos que hubo discusiones si eran o no, digamos así, inspirados. Son Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercero de Juan y Apocalipsis. Pero sobre los libros del Nuevo Testamento, estos 7 deuterocanónicos que se dudó algún tiempo, hoy día ya están todos de acuerdo que son inspirados. No hay, con los protestantes allí, no hay, digamos, ninguna distinción. En cambio, con los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, entre ellos Macabeos, sí hay discusión. Entonces vamos a decir, término 10, ¿por qué los protestantes no aceptan esto?
evangélicos, dirían, ¿vale? No aceptan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, porque del Nuevo ya lo aceptan ahora. O sea que las Biblias, ¿por qué decimos esto? Porque en las Biblias que ustedes van a tener, hay Biblias protestantes, muchas de ellas, a veces, y entonces ellos no ponen esos 7 libros, digamos así, del Antiguo Testamento, deuterocanónicos, una vez más escritos en griego, y que los 70 incorporaron a su tradición de la Biblia hebrea, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces ellos no lo aceptan? Bien, entonces lo vamos a decir así. En el siglo I, con Jesús en ese tiempo, corrían, digamos así, el códice palestinense con 39 libros en hebreo, pero sin los 7 famosos. Y el código alejandrino, una vez más, con todos esos, más los 7. Entonces los fariseos, en el siglo I, más o menos, después que fue destruida Jerusalén, el templo, bueno, se reunieron ellos para ver cómo iban a mantener la fe judía sin templo, ya sin patria, nada. Bueno, se hicieron una especie de concilio ellos. Y bueno, empezaron, una de las cosas que trataron, el canon bíblico. ¿Qué libros son inspirados o no? Y rechazaron entonces el código, diríamos, alejandrino. Sacaron esos 7 libros griegos, que ya los leímos, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría Eclesiástica, 1 y Mateo. ¿Y por qué razones? Porque decía, estos escritos están hechos después del año 300, época en que la cultura griega invadió todo, ¿no es cierto? Alejandro con su griego invadió todo, y por eso entonces los 70 tradujeron los libros en hebreo y añadieron 7 más, escritos en el tiempo entonces de Alejandro Magno. Y entonces esa cultura griega no puede invadir a la cultura judía tradicional, por tanto lo borraron esos 7. Era algo, una especie de invasión maligna del espíritu moderno de entonces que traía Alejandro Magno del griego, y lo rechazaron por ser griegos, por ser escritos en griego. Segundo, le copian, las copias en hebreo deben ser, digamos así, la copia en hebreo o en arameo, no en griego. Los libros escritos en lengua ya originalmente griega, ellos lo rechazan. Ellos rechazaban todo lo griego como que venía a inficionar la cultura, etc. Entonces los protestantes, 14 siglos después, siglo XVI, estamos hablando del siglo I, 14 siglos, 15, siglo XVI, Lutero, también rechazaron, dijeron, nos adherimos a los judíos. Todo eso que vino del griego y escritos, libros escritos en griego, los rechazamos como algo que no viene de Dios. Pero la Iglesia desde anticipadamente aceptó todo desde Jesucristo, el canon, diríamos, alejandrino, que contiene esos 7 libros. Y muy importante para nosotros el libro sobre todo de los macabeos, que rechazan los evangélicos por ser deuterocanónicos, porque en los libros de los macabeos está la base de lo que nosotros llamamos el purgatorio, ¿no es cierto? Allí Judas manda a hacer oraciones y sacrificios por los caídos en combate, por rezar por su eterno descanso. Rezaba por muertos, para librarlos de sus pecados. Y entonces ahí se ve la base que tiene la Iglesia para fundamentar la doctrina sobre el purgatorio. Como los protestantes rechazan a Macabeos, rechazan también el purgatorio. Entonces tenemos esa cuestión. Bueno, y hemos llegado así entonces al final de esta lección. Como ven, tiene 10 puntos, no difíciles pero es bueno comprender
para ir conociendo la Biblia, para después ponernos en ella, introducirnos en ella, sumergirnos en ella para orar, pero ya la vamos conociendo, la vamos conociendo. Entonces, para acabar esta lección, que se ha prolongado quizás un poquito, vamos a acabar entonces con una página de la Biblia tan hermosa, que es tomada de los Salmos, esa parte de la Biblia que a 150 oraciones pone juntas, oraciones que los judíos y los cristianos a lo largo de los siglos dirigieron a Dios. Yo voy a leer entonces con gran interés esta oración del buen pastor, el Salmo 22 o 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Él recrea mis fuerzas. Él me guía por senderos adecuados, haciendo gala de su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Eso es lo que les deseo a todos, mis queridos escuchas, que el Señor realmente los apaciente en verdes praderas, que el Señor con su cayado los acompañe a lo largo de caminos que en estos días en la iglesia se ven escabrosos y difíciles, pero si Él nos guía, su cayado nos guía, ahí habrá paz en nuestro corazón. Les deseo lo mejor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.